Hola, bienvenido de nuevo a la materia de sistemas operativos, unidad 5, sincronización de procesos. En el video anterior revisábamos cómo una simple instrucción, que en un lenguaje de alto nivel probablemente sea count más más para indicar que estoy incrementando en uno el valor de la variable compartida count, y count menos menos, que indica que voy a decrementar en uno el valor de esa variable, pues vimos cómo esas instrucciones, al convertirse a instrucciones de bajo nivel, se convierten en tres instrucciones. ¿Okay? Ir a memoria, traer el dato al procesador, hacer las operaciones en el procesador y posteriormente llevar el valor resultante a memoria. Bueno, vimos en la unidad pasada que los procesos pueden ser expulsados del procesador cuando terminan su quantum. Entonces, esto puede afectar la consistencia de la información. Veamos por qué. Imaginemos que eh, se está ejecutando el proceso productor y ejecuta la primera instrucción, que es traer de memoria el valor de contador. Y vamos a suponer que count vale 5 y se almacena en el registro 1 de nuestro procesador. Posteriormente, a esa variable se le incrementa el valor de 1, pero se le incrementa no en la variable, sino en el procesador, en el registro. Y vamos a suponer que en ese instante se le termine el quantum de ejecución al proceso productor. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues recordemos que es expulsado del procesador y se le da entrada al procesador a otro proceso. Y vamos a suponer que ese otro proceso que ahora entra es la variable, perdón, el proceso consumidor. El proceso consumidor eventualmente se ejecuta y lo que tiene que hacer es decrementar en uno el valor de la variable count. Entonces, ¿qué hace? Va a memoria y toma el valor de 5. ¿Por qué de 5? Porque si recordamos y vemos las ejecuciones anteriores o los dos datos anteriores, no alcanzó el proceso productor a actualizar el valor en memoria. Entonces, a pesar de que debía de ya tener un valor menos, pues no. Resulta que lee el valor que estaba antiguo, que es de 5, y lo que hace es decrementar en uno el valor, pero dentro del procesador. Y justamente en eso también se determina su quantum. Entonces entra el proceso eh, productor cuando le toque su turno y concluye la instrucción que le quedaba pendiente, que era actualizar en memoria el valor de la variable count en 6. Termina su ejecución, sale del procesador y cuando toque turno al proceso consumidor, pues hará lo mismo. Entonces aquí tengo un ejemplo de un conjunto de operaciones de procesos cooperativos que deja a los datos de manera inconsistente o no consistente. ¿Cuál es el valor final que debería tener la variable count? Pues es 5. Sin embargo, el valor final fue 4. Es, si esto es dinero y esto es una cuenta mía, pues es peligroso, ¿verdad? No es deseable porque en lugar de tener reflejado mi estado de cuenta tal y como debía ser, hay un error que puede afectarme. Bueno, esto es justamente una condición de carrera. ¿Cuándo ocurre una condición de carrera? La condición de carrera ocurre cuando dos o más procesos utilizan el mismo recurso. El recurso puede ser una variable, pero puede ser un puerto, puede ser una estructura de datos, cualquier recurso que pueda compartirse, ¿sí? Y particularmente ocurre cuando estos dos procesos que utilizan las mismas variables hacen operaciones sobre las variables y al final, o los valores finales de las variables, no reflejan las operaciones ejecutadas sobre ellas. Como el ejemplo anterior, repito el valor final de la variable count, tomando en consideración las operaciones que se hicieron sobre esa variable. Primero sumarle 1 y luego quitarle 1, debe haber quedado en 5, pues el valor final fue 4. Entonces ahí tuve yo una condición de carrera. Lo que buscamos a través de técnicas de sincronización de procesos, que son el objeto de estudio de esta unidad, es evitar justamente que haya condiciones de carrera. Bien, ¿cómo lo evitamos? Bueno, eso lo vamos a estudiar en los siguientes videos.